Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, en esta ocasión os traigo mi lavadora Edesa Fagor, que lo que le ocurre es que hace mucho ruido al centrifugar. Y esto es debido a que los cojinetes o los rodamientos ya están en mal estado y hay que cambiarlos. Así que en este vídeo veréis cómo se cambia. A ver, primero de todo, una lavadora puede hacer ruido al centrifugar por muchos motivos, ¿no? Para estar seguro de que son los rodamientos, por ejemplo, esta cuando la giro, escuchar el ruido que hace. ¿Ves que suena un ruido ronco? Vale, pues cuando está centrifugando, pues este ruido se multiplica por 100, digamos, se escucha mucho más fuerte, parece un avión a reacción, ¿sabes? Bueno, la buena noticia es que se puede reparar y la mala es que hay que desmontar media lavadora por lo menos, hay que desmontar bastante porque hay que conseguir sacar el bombo. Así que hay que desmontar bastantes cosas. No es una reparación complicada, pero sí laboriosa. ¿De acuerdo? Entonces, vale, empezamos. Lo primero que vamos a desmontar es la puerta, ¿vale? Más que nada para que no nos moleste a la hora de trabajar. Esta lavadora, sacar la puerta es bastante sencillo, es aflojar estos tornillos que tiene aquí, tirar la bisagra hacia arriba y sacarla. Vale, ahora vamos a sacar la goma de la lavadora y yo antes de nada voy a hacer alguna marca, ¿vale? Para luego ponerla en su mismo sitio, alguna marquita con algún rotulador. Para que luego me quede exactamente en el mismo sitio. Y ahora para sacar la goma vamos a necesitar, por ejemplo, yo voy a utilizar este destornillador que está redondeado, que no pincha, ¿vale? Eso, o sea, no tiene una punta afilada. Y entonces, por aquí, por el lateral, bueno, por aquí o por cualquier sitio de la goma, tenemos que encontrar un alambre con un muelle que lleva aquí y sacarlo. Eso se ve a simple vista, si por el lateral se ve. ¿Veis? Este sería el muellecito, ¿vale? Lo vamos sacando poco a poco de la goma, ¿vale? Y al final sale completo. Ahora ya tenemos la goma libre para sacarla completamente. Y la metemos hacia adentro, para que no nos moleste. La metemos aquí dentro. Ahora le he dado la vuelta a la lavadora y lo que voy a hacer es sacar la tapa posterior. Es sencillamente retirar estos tornillos que tiene aquí y retirar la tapa. Hey, si te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal porque así me ayudarás a crecer y a que este vídeo llegue a más gente. Y además es gratis. Y así ya podemos retirar la tapa posterior. Ahora tenemos que retirar el volante, pero para ello hay que sacar la goma. Y para sacar la goma primero tenemos que aflojar el motor de la lavadora con esta tuerca de aquí, para que la goma se destense. Vale, no hace falta sacar la tuerca del todo, simplemente que se afloje. Y ahora levantamos el motor. ¿Ves que se va hacia arriba esto? Y ya la goma queda suelta para sacar. Y ahora toca sacar el volante. Vale. Tenemos que bloquear el volante de alguna manera para que no gire. Vale, sacamos el tornillo, la arandela esta, y sacamos el volante. En este caso está como bastante enganchado, pero hay que irlo sacando poco a poco, irlo moviendo hasta que salga del todo. Le hago unos pequeños movimientos así, ¿vale? Ostras. Vale, salió. Ahora tenemos que sacar la tapa de arriba. Esta en concreto lleva un tornillo aquí y otro por aquí que yo ya he sacado para no hacer muy largo el vídeo. Y tengo que estirar hacia atrás y sacarla. Bien, cuando tengamos retirada la tapa, tenemos que sacar el contrapeso de hormigón que lleva unos tornillos que yo ya he aflojado también por el mismo motivo, para no hacer muy largo el vídeo. Lleva 3 tornillos que simplemente se sacan y ya nos llevamos la pesa, que pesa bastante, por cierto. Vale, seguimos desmontando. Voy a sacar la jabonera.
Sales tirando de ella simplemente. Y voy a retirar todos los tornillos de aquí porque hay que sacar el frontal. Vale, aflojamos los tornillos. Vale, para sacar el frontal tengo que sacar la botonera. Estirando los botones hacia afuera y salen. Este de aquí no hace falta que lo saque, lo puedo desconectar de atrás. Pero tener bien presente una cosa, si sacáis cables, anotarlo bien, hacerle fotos, porque luego, que no haya duda. Vale, acabo de retirar el frontal, desconecto todo lo que hay aquí. Bueno, esto es la botonera de encender la lavadora, de las revoluciones. Lo saco de aquí. Con cuidado de no desconectar ningún cable. Por eso decía que a lo mejor estaría bien, antes de empezar a desmontar nada, hacer fotos de todo, vaya a ser que se desenchufe algo y tengamos luego un problema, ¿no? Ahora voy a sacar la jabonera. Tengo que sacar este tubo de aquí que conecta con el bombo. Y otro tubo que viene aquí, que va directamente al bombo. Una cosa menos. Vale, también voy a retirar el blocapuertas, que son dos tornillos que se salen con facilidad. Y el blocapuertas sale por aquí arriba, sin mayor dificultad. Vale, pues he desconectado todos los conectores que tiene aquí, tanto la resistencia como el termostato, el conector del motor, ¿vale? Me he anotado dónde va cada cable y ahora voy a sacar el motor, que es sencillo porque hay que aflojar este tornillo y este de aquí y ya nos sale fuera. Ok, también he desconectado la manguera que va de la bomba de desagüe a la cuba. O sea, en definitiva hay que pensar que hay que sacar el bombo entero, por lo tanto hay que desconectar todos los cables, todas las mangueras que vayan a él para poderlos traer. Bueno, pues ahora me he dado cuenta que esta lavadora, a diferencia de otras, no se puede extraer el frontal. Porque, bueno, he estado mirándolo bastante rato y al final he visto que está soldado. Así que este frontal no se puede desmontar, no lleva ningún tornillo para ello. Así que esto me complica un poco el tema porque ahora ¿qué ocurre? Que voy a tener que sacar el bombo por arriba. Pero bueno, nadie dijo que fuese fácil. Entonces, lo que antes de eso, lo que sí que puedo sacar es el contrapeso este de hormigón que tiene frontal, que por suerte puedo acceder a los tornillos, no sé si se puede ver, pero bueno, por aquí vendría uno y otro por este lado de aquí. Y llegados a este punto, pues ya he sacado todo lo que me necesito quitar para poder sacar el bombo hacia arriba, y ahora mismo se está sujetando solo por los amortiguadores y por los muelles, así que voy a quitar los amortiguadores primero y luego ya será sacarlo hacia arriba. Hasta el momento, a ver, es una reparación laboriosa y lleva su tiempo, pero hasta el momento no hay nada que tenga una dificultad que sea insalvable, ¿vale? Es todo relativamente sencillo, ir quitando cosas, apuntando dónde va cada cosa con cuidado y ya está. Pues ahora lo que voy a hacer es sacar los amortiguadores. No hace falta desconectarlos de aquí de arriba del bombo, ¿vale? Pero sí que me hace falta sacarlos del chasis para que no estén sujetos a él. Así que lo que he hecho es inclinar la lavadora hacia adelante para que me pueda caber esta llave de tubo aquí debajo y aflojar las tuercas que lleva, ¿vale? Que yo ya las he aflojado un poco y ahora las acabo de sacar con la mano. Tengo otro vídeo donde explico más detalladamente cómo hacer el cambio de amortiguadores de esta lavadora. Pues si lo queréis ver, aquí lo dejo. Vale, pues ahora el bombo solo está sujeto por los muelles, estos de aquí. Así que ya podemos sacarlo hacia arriba. Ahora ya no pesa mucho, ¿eh? Porque como ya le he quitado el motor que cuelga de él y le hemos quitado también los bloques de hormigón, ya el peso es muy poco. Así que venga, vamos con él hacia afuera. Ahora se me engancha el muelle este. Ahí. Y una vez que tenemos el bombo fuera, lo que tenemos que hacer es sacar la parte delantera, que es esta de aquí, ¿vale? Separarla del resto. Y en este caso se hace a través de estas, bueno, no sé cómo llamarlo, pestañas metálicas que lleva, que simplemente estirando de ellas salen. Pero antes de nada le voy a hacer una marca para luego saber dónde va, que no tenga problemas a la hora de montarlo, ¿no? Porque lleva bastantes y así más seguro dónde va.
¿Vale? Hay otros modelos que en lugar de llevar este tipo de brida, pues lleva unos tornillos. Bueno, pues en función del modelo, proceder en consecuencia. Perfecto, pues una vez sacado las bridas esas que he comentado, ya podemos sacar la tapa. Y aquí encontramos ya lo que es la cuba. Bueno, yo lo llamo bombo toda la pieza. Encontramos la cuba metálica. Vale, pues ahora tenemos que sacar la cuba metálica y para ello, esto, o sea, si intentas estirar de la mano de la cuba no te va a salir. Así que hay que convencerlo con el convencedor. Hay que darle unos golpecitos, ¿vale? Para sacar el eje de su alojamiento. Entonces lo suyo es poner el tornillo para no golpear directamente en lo que es el eje del tambor. Y poquito a poquito, sin pasarse, ¿veis? Ya va saliendo. Bien, y una vez que hemos introducido el eje hacia adentro, ya podemos extraer la cuba más o menos con cierta facilidad. ¿De acuerdo? Vale, para sacar el retén es ir haciendo palanca y al final sale. Este prácticamente ha salido solo. ¿Veis el estado en que está? Esto es óxido del rodamiento. Y mirad el ruido. ¿Veis? Este es el ruido que hacía cuando girábamos la cuba. Y bueno, ¿veis todo el óxido? Esto, si no se repara, al final la ropa se mancha de óxido. Y luego además también podría ser capaz de dañar hasta el brazo que tiene el bombo para girar. Por eso es conveniente en el momento que los primeros síntomas cambiarlo, porque alargarlo lo único que puede pasar es que al final la avería pues sea un poco más complicada de reparar. Y bueno, ahora vamos a sacar el rodamiento, los rodamientos, que lleva dos. Y muy bien, una vez que hemos sacado el retén, vamos a proceder a sacar los rodamientos. Lleva dos, uno externo que sería este y el interno que está por el otro lado. Empezamos por el interno, así que en esta posición pues yo voy a hacerlo con un punzón de este tipo y si necesito algo más potente pues con una escarpa o un cortafríos, creo que lo llaman también. El caso es que, vale, hay que golpear el rodamiento hasta extraerlo. Hay que tener cuidado con... El rodamiento está alojado en lo que es bueno, es un cilindro metálico, la camisa creo que llaman, que eso hay que tener cuidado de no golpearlo ni deformarlo ni nada, o sea, solo hay que golpear el rodamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este ya lo tengo casi fuera porque está dando bastante rato, ¿vale? Pero en definitiva vendría a ser irlo golpeando y ya está. Este ya te digo, lo tenía fuera. Este de aquí lo vamos a sacar ahora. Vale, y ahora le toca el turno al rodamiento externo. Así que el proceso es el mismo. Es ir golpeando en la orilla del rodamiento hasta que salga. Una cosa que hay que hacer es elevar la cuba. Yo he utilizado un bote de conserva, luego lo enseñaré cuando lo saque. Para que esto no quede apoyado contra el suelo y podamos sacar el rodamiento. Bueno, y sale. Vale, pues ya estaría extraído el rodamiento. Entonces, veréis, lo que os comentaba es que para que no esto esté apoyando el suelo, esta parte de aquí, pues yo lo he apoyado aquí, en una lata de conservas. ¿Vale? Y aquí tenemos el rodamiento. Pues ahora ya, lo siguiente que voy a hacer es limpiar bien toda la cuba, porque por aquí pasa el agua que luego va a la ropa, así que limpiaremos bien toda esa suciedad, limpiaremos bien el alojamiento donde estaban los antiguos rodamientos. Y el siguiente paso será poner los rodamientos. Y aquí tenemos los rodamientos y el retén una vez extraídos. Fijaos que el retén estaba absolutamente hecho polvo, ¿vale? Y esto hacía pues que nada, no cumpliese su función de sellar, entraba el agua y entonces el cojinete interno, pues mirad, destrozado. Este está un poco mejor, este es el externo. A ver, lo he limpiado un poco porque tenía un poco de grasa, pero este se ve bastante bueno. Pero no está bien, a pesar de su buen aspecto, cuando lo giras, se nota cómo va rascando, que va haciendo... Se nota al tacto se notan las bolas, ahí rascar. Y bueno, pues ahora tocará poner los nuevos. Bien, ahora ya está limpia la camisa donde va a ir el rodamiento, entonces ahora ya tocaría poner los rodamientos, ¿de acuerdo? El interno y luego el externo. El interno es el que va por este lado. Pero antes una consideración.
A la hora de introducir los rodamientos no lo podemos hacer de la misma manera que lo sacamos, o sea, digamos a golpe limpio y a lo bestia, ¿no? Con un punzón, incluso yo llego a utilizar una escarpa de estas porque había uno que no me acaba de salir. Para sacarlos, bueno, si no tienes una herramienta apropiada, pues los puedes sacar así, porque ya están rotos y lo vas a cambiar, pero para introducirlo no, para introducirlo, claro, tenemos que ser más cuidadosos. Si lo vamos a golpear, tiene que ser en la parte esta externa de aquí, lo que llaman la pista exterior. O sea, digamos que aquí, ¿vale? Porque si lo golpeamos aquí o aquí, pues es posible que el rodamiento, bueno, se llegue a romper y, bueno, menuda gracia, ¿no? Tener que desmontarlo todo otra vez para volver a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, una manera es, este es el rodamiento antiguo, ¿vale? Una manera sería poner el rodamiento nuevo encima el antiguo y entonces estás golpeando en el rodamiento antiguo. Otro método sería utilizar una varilla roscada, ¿vale? Con una arandela. Y entonces la idea es sencilla. Se trata de, bueno, imagina que pones aquí la varilla, por el otro lado pones la arandela para que no se venga hacia adentro. Y entonces, bueno, vas apretando las tuercas y la arandela va introduciendo el rodamiento hacia adentro. Yo no voy a utilizar este método porque las arandelas que tengo y no he encontrado más grandes, no son lo suficientemente grandes para que apoyen en la pista exterior. Digamos que apoyan dentro y entonces esto, claro, me va a forzar el rodamiento, así que no voy a utilizar ese método. Así que en lugar de utilizar la arandela esa, voy a utilizar un rodamiento antiguo que lo he vaciado y además lo he rebajado para que aquí entre más holgado, porque si no, cuando introduzca este, es capaz de que me quede este dentro y luego no pueda sacarlo. ¿Vale? Entonces, con el método este de la compresión, y nada, le vamos dando vueltas para que vaya entrando. Y bueno, no voy a decir sin esfuerzo, pero bueno, un poco relativamente más fácil y sobre todo sin golpear, pues ya estaría este rodamiento, el interno. Comentar, no sé si lo he dicho antes, pero antes de poner el rodamiento le he puesto generosamente grasa de litio, ¿vale? Para que entre mejor. Importante, si usáis como yo un rodamiento antiguo, tenéis que rebajarlo o aseguraros que el rodamiento sea un poquito más pequeño que el que metéis, porque si no, o sea, hay que asegurarse de que este no se vaya a quedar metido aquí dentro. Eso para el interno, para el externo no hay ese problema porque queda ras, pero este, imagínate, si este estuviese aquí encastrado ahora para sacarlo, tela, bueno, ya me cuesta un poco con la mano, pero bueno, sale. De acuerdo, pues vamos a poner el rodamiento externo. Así que primero voy a colocar el artilugio este, ¿vale? Esta será la madera que me va a hacer el tope y ahora le doy la vuelta. ¿Vale? Ponemos el rodamiento nuevo. Aquí encima le ponemos el otro rodamiento, que es el que va a hacer presión. Una vez montado la varilla con el rodamiento externo antiguo que empuje al nuevo, ya podemos empezar a apretar. ¿Vale? Por otro lado tengo que aguantar la tuerca para que no gire. Y poco a poco ¿veis? Y el rodamiento ya va entrando en su alojamiento. Cuando hemos llegado al tope, pues ya podemos desmontar. Y voilà, ya tenemos los rodamientos puestos. Una vez puestos los rodamientos, vamos a poner el retén. Aunque me han comentado que no es necesario echarle grasa a estos retenes, a estos rodamientos, perdón, yo le voy a echar un poquito. ¿Vale? Y ahora ponemos el retén en su sitio. Se le voy a dar con una maza de goma para introducirlo. Una vez llevado el retén en su sitio, lo he engrasado un poquito por dentro con grasa de litio. Y ya, pues nada, siguiente paso.
Perfecto, pues ahora el siguiente paso sería poner lo que es la cuba ya en su sitio, pero me encuentro con este problema, ¿vale? Que la goma, ya me he dado cuenta, ¿no? Que lo que es la cola, ¿ves? Se está despegando, está ya bastante dañada, entonces lo que voy a hacer es sacarla y pegarla. Y vale, una vez que hemos llegado al punto de que hemos colocado los rodamientos y hemos puesto el retén y lo hemos engrasado, ahora vamos a ya poner otra vez el bombo dentro de la cuba. Pero primero vamos a limpiarle bien lo que es el eje, que bueno, ya se lo limpié cuando lo saqué, estaba un poco sucio, pero bueno, vamos a dar el repaso. Vamos a sacar toda la grasa que había antigua, ¿vale? Y lo vamos a engrasar sobre todo por aquí, por esta zona, ¿vale? Que es la que va a entrar en contacto con el retén. La vamos a engrasar con grasa de litio, que es lo que me recomendaron en la tienda de recambios. Vale, pues con el aplicador le vamos a poner un poquitín. Aquí en el eje no le voy a poner demasiado, muy poquito, ¿vale? Para que me facilite a la hora de montarlo dentro de los rodamientos. Donde sí que le voy a poner más es aquí, porque aquí es donde toca con el retén. El retén también tiene grasa, pero bueno, yo se lo pongo en los dos sitios, que por grasa no sea. Y ahora se trata de introducir el bombo dentro de la cuba y dentro del agujero de los rodamientos, claro. Y bien, una vez que está puesto el bombo en su sitio, pues ya podemos comprobar que ya no hace ruido ninguno al girar. Así que bien, ahora ya será poner la tapa. O sea, la tapa me refiero, bueno, a la parte frontal, ¿vale? La que va con la goma. Y entonces lo que voy a hacer es sellarlo. Aquí donde hace contacto esta parte con la goma, ¿vale? Lo vamos a sellar con un poco de Sikaflex, ¿vale? Para evitar cualquier fuga que pueda haber. Y una vez que está montado la tapa del bombo ya en su sitio y lo que es la junta lo he sellado para reforzar, ¿no?, la goma que lleva y así evitar que salga agua, pues ya tenemos que deshacer el proceso de desmontaje. O sea, ahora ya toda esta pieza, todo ya el bombo montado, y habrá que ponerlo en la lavadora. Y una vez montado todo en su sitio, no le he puesto la tapa de arriba de momento porque quiero observar si ya hay alguna fuga de agua. Y la lavadora ya está en marcha. Estoy haciendo un programa corto, sin ropa, para que también, bueno, toda la suciedad que nos haya podido quedar en el bombo, que se la lleve en el primer lavado, ¿no? Y nada, y ahora, antes de poner la tapa, eso, sobre todo observar que no hay ninguna fuga. Y nada, y ahora veremos cómo se comporta. Bueno, ya es que el sonido de la lavadora ya es tan distinto. Antes hacía y sobre todo en el centrifugado. Y bueno, como habéis podido comprobar, pues el centrifugado se ha hecho de manera correcta. Ya no hace el ruido que hacía antes, que era un ruido muy ronco y bastante ensordecedor. Y bueno, pues ya está. Misión cumplida. Pues nada, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a suscribiros y nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.